En la mañana de hoy, antes de pasar al orden de los asuntos, tengo que, más allá de decir que es el día 103 de administración de Jennifer González y 92 de la sesión legislativa, dar una muy cordial felicitación a mi comadre, la periodista meteoróloga Débora Martorell, que ha sido escogida para ser partícipe como la primera meteoróloga en el mundo en visitar el espacio. Próximamente en el verano se llevará a cabo ese viaje a través de lo que es el programa de Blue Origin, y junto a Imet Medina, una maestra puertorriqueña también, serán de las primeras mujeres en visitar el espacio a través de este programa, y en un muy reconocido homenaje a lo que es la mujer puertorriqueña. Un abrazo para ti desde acá, Débora. Eres un orgullo y ciertamente, pues, siendo familia de este servidor, me siento muy orgulloso por tu logro. Así que próximamente veremos eso. Ayer hubo un tipo de conferencia de prensa donde se hace el anuncio, y también con otro tipo de tripulación que visita el espacio a través de este programa, donde se destaca la participación de la cantante Katy Perry. Así que mucho éxito para ti, y sabemos que más allá de participar en el programa de ahora, de estos días, estas últimas semanas, de lo que son los astronautas, pues habrá de participar de este otro que tiene que ver con varias personalidades, ¿verdad? En participar en este tipo de programa, y particularmente como la primera meteoróloga en el mundo en hacerse parte de esta tripulación. Un abrazo para todos ustedes allá. Bueno, en la mañana de hoy estará con nosotros el representante Denis Márquez. Así que hablaremos con él y el amigo Alan Maccabi para hablar de algunos de los asuntos con trascendencia nacional e internacional. Y les voy a contar ya mismo por qué. En el orden de los asuntos, confusión en los servidores públicos por concesión de la Semana Santa libre, entre comillas. Y entre comillas es porque es con cargo a licencia de vacaciones. Y ya ha trascendido que alguna gente no contaba con los días suficientes para este tipo de licencia, y hay otros que ya tenían otros compromisos preprogramados y que incide sobre esto. Y aquí ha habido varias versiones. Una de la gobernadora inicialmente en una entrevista radial, luego a través de una orden ejecutiva, la número 17 del 2025, y una tercera versión del 10 de abril, donde ofrece algún tipo de clarificación y un poco revertir de que ya no era obligado, que era escogido, ¿verdad? O que la persona, el servidor público, podía o no acogerse a esto. Y un memo de la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos a los efectos de cómo iba a trabajar esto para no afectar tampoco servicios esenciales. Entiéndase lo que tiene que ver con servicio a la comunidad. Y ha habido un anuncio también por su parte del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a los efectos de que están trabajando las agencias con un personal reducido en esta semana, pero que no se han afectado los servicios, asegura Francisco Domenech, secretario de la Gobernación. Y ha habido, obviamente, el sector sindical hace también, tira su cosita, ¿verdad? En términos de que esto fue improvisado, que no se planificó y que hay una afección del servidor o servidora pública. Toman dos ejemplos del Departamento de Educación, donde los supervisores de estas servidoras públicas particularmente no le proveyeron opciones. Una de ellas, un caso muy particular, que para cumplir con un compromiso con el esposo de esta que se dializa, pues no le quedaban balances y no se le ofrecieron opciones, ¿verdad? Y esto pues ciertamente creó un cierto malestar, a pesar de que ciertamente pues hay más de una persona que se ha tomado los días, y vemos una participación reducida no solamente en los servicios de las agencias, sino también en el tránsito. Cuando uno ha salido en el día de ayer, se percibe este tipo de situación, y a la sazón se reporta que paradores, hoteles y hospederías de corto plazo han tenido muy buen repunte en esta Semana Santa. DACO está por ahí también en la calle llevando a cabo sus operativos
para que los diferentes comercios cumplan con las leyes que les, ¿verdad? Que tienen que cumplir, el cumplimiento. Y ha dicho la secretaria designada del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, que habrán de multar y van a asegurarse de cobrar las multas también. Así que esto no es un mero show of force de hacer el operativo para salir en los periódicos. Todos los periódicos lo han cubierto, inclusive el San Juan Daily en inglés, porque evidentemente DACO necesita esos chavitos porque tiene pocos recursos. Así que enhorabuena, ahí tenemos. Y también tenemos un anuncio de Joseph González Falcón, el actual subsecretario del Departamento de Seguridad Pública, pero también comisionado de la policía. Dice que por aire, tierra y por mar habrá una vigilancia redoblada y fortalecida para asegurarse que las carreteras no se usen como sitio para las carreras, ni mucho menos que hayan barras rodantes en las carreteras en momentos donde se discute un proyecto de la Cámara de Representantes. Hay otro en el Senado también que agrava la pena y amarra un poco la discreción judicial en cuanto a las sentencias para propósitos de conductores ebrios que provoquen muertes o grave daño corporal a otro ser humano. Eso se está discutiendo actualmente en la Cámara de Representantes como iniciativa del representante Sanabria de uno de los distritos de Guayama, del distrito de Guayama, y que obviamente hay un auspicio particular del buen amigo Josian García, quien recientemente perdiera a sus 2 hijas y al niño por nacer en un accidente, que no es accidente porque hubo una conducta criminal, siempre recalco ese punto. Así que eso está pendiente. Esperemos que, ¿verdad?, la gente aprenda de esta situación y de alguna manera con todas las alternativas que hay ahora mismo para no necesariamente tener que conducir en estado de embriaguez, no ocurran fatalidades que lamentar y luego estas sentencias que ciertamente son bastante fuertes, porque ya lo que se plantea es de que haya una pena de 15 años de reclusión carcelaria, no domiciliaria, para propósitos de las personas que más allá de duda razonable y luego del juicio se les encuentre convicta de este delito. Mire, otro asunto que se ha venido llevando y trabajando también en la Cámara de Representantes, y es que, como saben, y lo he destacado aquí, tengo todos los lunes al representante Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, se ha venido discutiendo el presupuesto de Puerto Rico que pudiera alcanzar 13,258 millones, que excede en 196 millones al presupuesto actual que se aprobara el año pasado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Y aquí tiene una particularidad esta discusión porque se espera, todavía no ha pasado, y lo dice claramente el representante Charbonnier, que pudieran ocurrir recortes en programas federales que a su vez afectan a lo que es el presupuesto consolidado. Más allá de esos 13,258, hay una cantidad de fondos federales que nutren el dinero que utilizan las agencias y corporaciones públicas en diferentes programas y que pudieran, no ha ocurrido todavía, afectarse. Y que como medida de mitigación inmediata se plantea el accesar las cuentas de reserva del Departamento de Hacienda, que actualmente cuentan con cerca de 1.300 millones para nutrir cualquier tipo de servicio esencial, y el representante particularmente habla de los fondos de salud que pudieran afectarse por el Medicaid, pero que esta semana parece eso estar safe, por lo menos hasta 2027, no por actuaciones de la administración de Donald Trump, sino porque se vence la asignación que de tiempo en tiempo se aprueba, y que ni Obama ni Biden, como presidentes demócratas, quisieron renovar y patearon la lata para que el próximo que viniera lo hiciese. Y ahí están los resultados, gústele usted o no. Esa es la realidad fáctica que existe en cuanto a los fondos de Medicaid, que a su vez nutren lo que es el programa y plan de salud vital, que es el que sirve a las comunidades desventajadas que cualifican para este tipo de plan médico,
y que se nutre de esas asignaciones federales y que de verse afectadas en alguna porción, pues se acudiría a esas cuentas de reservas. Yo creo, y lo dice también el representante Charbonnier, que ha habido una resistencia tradicional de la Junta de Supervisión Fiscal y reconoce tanto él como la gobernadora para varias instancias que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la última palabra. Eso es lo que se está discutiendo. En estos días vendrá el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencia Forense a defender sus peticiones de presupuesto y a decir, contemplando los recortes o no, cómo van a poder solventar los gastos que esto presentan. Pero no se queda ahí, porque hay varias cosas. Hay varios, inclusive aumentos a servidores públicos que se ha utilizado dinero de la pandemia, que tenía una latitud más amplia para utilizarse y que ya no habrán de recibirse. Se habla del recorte en el Departamento de Educación de 401 millones y también en el Departamento de Salud de cerca de 45.1 millones de dólares. Esto es dinero de pandemia, se lo recalco todos los días de Cristo aquí. Todos los días. Esto tiene que ver con dinero de pandemia que estaba asignado para esos propósitos. La pandemia terminó hace 2-3 años y el gobierno de Estados Unidos en esta administración hace lo que se llama un clawback. Utiliza la garra y dice, tráemelos para acá atrás. Y eso no es solamente en Puerto Rico, porque Donald Trump nos odia, porque somos la isla basura, porque todas las otras razones que se han dado para demonizar a la administración de Donald Trump, con la cual yo tengo bastante distancia. Y tengo mis encuentros también en las políticas y en los estilos. Pero no por eso podemos demonizar todo lo que allí se hace. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una práctica para bajar el déficit que se ha permitido por otras administraciones, inclusive con la imposición de aranceles a productos norteamericanos en otros países. Y él dijo, si ellos me van a taxear a mí, pues yo lo voy a taxear a ellos, porque es lo justo. Lo hemos permitido para que no se destabilicen esos gobiernos y para otros propósitos, inclusive que tienen que ver con el componente de milicia. Pero ya, hasta aquí llegamos. Pero se han producido unos anuncios recientes también de unas pausas a esos aranceles. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Evidentemente, tanto el Congreso como el Senado Federal están barajeando una propuesta para reducir una cantidad de fondos federales. ¿Cuáles van a ser? Eso todavía no se ha afinado. Y hasta tanto eso no ocurra y se apruebe por los dos cuerpos y lo firme el presidente, no se va a saber con exactitud a dónde va a impactar si algo ese recorte, porque pudiera ser esos fondos que se iban para allá a nutrir cierto tipo de políticas que ha habido bastante discusión en cuanto a ellas, de programas y ayudas federales para inclusive desestabilizar regímenes en otros países. No me lo estoy inventando yo, eso está ahí en los documentos. Y las agencias que tienen que ver con inteligencia en otros países y lo que tiene que ver con el tipo de cultura, de diplomacia que se ha llevado por las diferentes administraciones de gobierno y que eso ha provocado un déficit trillonario. Eso nos impacta en esa materia por razón de los programas que no son automáticos. Muchos de ellos hay que presentar una propuesta y se compite con otras jurisdicciones. Inclusive, ese dinero pandémico, hay 17 estados que están demandados. Por eso decía ahorita que no es porque Donald Trump nos odia, ni porque somos la isla basura, ni por cualquier otra demonización que hagan del presidente. Porque hay otros 17 estados que están demandando, diciendo, oye, yo también utilicé esos chavos, se dieron los servicios, se facturaron. Ah, pero ¿y por qué no se habían desembolsado? Esa es la gran pregunta, que también hay que tener algún tipo de responsabilidad y dejar claro si es porque la falla estuvo en el sistema burocrático, que también se ha recalcado por la administración de Donald Trump, o si por el contrario hubo arrastre de pies en cada una de las jurisdicciones, no solamente Puerto Rico. Así que eso está por ahí. Hay la otra alternativa de crear un fondo de estabilidad. Y aquí yo levanto bandera también, porque hay que ver de dónde va a salir el dinero para nutrir eso. Van a haber impuestos nuevos, se va a sacar de otras partidas y al final del día, la Junta de Supervisión Fiscal ¿va a autorizar eso? Tengo mis dudas.
Ayer, y llevo días con esto, les relataba de que los bonistas de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, los que están reclamando, y ahí hay de todo, ahí hay gente de emisiones de bonos, pero también hay gente que vendieron bienes y productos a la Autoridad de Energía Eléctrica y no se les pagó. Y en algunos casos el dinero cambió de mano y en otras bienes y servicios y esa gente no se les pagó. Y está la reclamación que no ha sido una ordinaria que nos pudo haber provocado el que se arrestaran las cuentas del Estado y no se le pudiera pagar a maestros, enfermeros, policías, etcétera. Y que por la moratoria, que incluye promesa también, porque promesa va mucho es el diablo, cuando se habla de la Junta de Supervisión Fiscal, pero poco te hablan de la moratoria que previno de que se nos metieran en las cuentas y las embargaran. Hay que hablar con la verdad. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Los bonistas solicitan participar de esa revisión de tarifa que exige la propia Junta de Supervisión Fiscal. Y yo les decía ayer que era una movida acertada por parte de los bonistas, porque el reclamo que hay ante la Junta, el negociado de energía y los argumentos que presenten los operadores privados, la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno como ente, tiene que ser consono a lo que están presentando también en la sala de la juez Taylor Swain, donde han dicho, conforme a los planes de ajuste y los borradores que han presentado, que no hay chavos para pagarlo, porque el contrato de préstamo que firmaron esos bonistas decía que ellos iban a cobrar de la ganancia neta. Pues ustedes saben qué, han identificado los bonistas, y tendrán que probarlo, pero trasciende de que han identificado cerca de 3.7 billones, 3.700 millones en ganancia neta entre los años 2017 al 2023. Que es la ganancia neta que siempre les recalco, luego de pagar todo el cargo, los cargos administrativos, de operación, de mantenimiento, de reemplazo y de todo lo demás, es lo que sobre de lo que nos cobran a nosotros en la tarifa, en esa factura. Eso es lo que le entra bruto a Luma, en este caso, que es quien hace los cobros. Y luego de deducir todos los gastos de operación, lo que sobre, de ahí es que entonces cobraría el bonista, ya sea automático o a X número de años financiado. Y se ha reclamado consistentemente por la Junta de Supervisión Fiscal de que esa ganancia, dada la condición de nuestro sistema eléctrico, no existe. Y ya los bonistas saben, porque tienen peritos bregando con eso, que ahí sí hay ganancia neta y que esos gastos operacionales han sido inflados, no solamente por la Autoridad de Energía Eléctrica, sino también por los operadores privados, porque les conviene, porque su ganancia también está incluida ahí. Y eso va a tener que probarse. Y de ser así, esto pudiera ser constitutivo de fraude de todo el mundo, porque están proveyendo una versión que no necesariamente es correcta ante un tribunal. Y eso tiene unas consideraciones muy serias. Y peor aún, porque lo han plasmado en un plan de ajuste de la deuda, en varios borradores, de que no, los gastos de operación y de mantenimiento y de reconstrucción son demasiados. Y aquí no hay ganancia. ¿De dónde sale ese número de 3.700 millones que traen los bonistas en su posición? Van a tener que probarlo. Y qué gastos sí y qué gastos no se consideran esenciales para la operación del sistema eléctrico. Así que eso está bien interesante y como saben, siempre trabajo, igual que la esquinita legal, tengo la esquinita eléctrica de Di López. Y siempre trabajo ese tipo de temas porque es importante, porque al final del día va lo que usted y yo, en nuestras residencias, en nuestros comercios, en nuestras industrias, vamos a terminar pagando como servicio eléctrico y que además incide en todo plan futuro de desarrollo económico, inclusive traer esas manufactureras para acá, que la gobernadora ha traído como punta de lanza de su desarrollo económico en estas circunstancias que tenemos, lo que le llaman el reshoring, que es volver a traer a las costas del territorio norteamericano esas manufactureras que en su día se fueron o que no tenían presencia y ahora quieren regresar para acá, dado las políticas intimidatorias
del presidente. De nuevo, yo no estoy de acuerdo muchas veces con los estilos, pero hay que ser justo en lo fáctico, en los datos, porque los hechos no mienten. Pero hay mucho titular para crear que, ¿verdad?, que la gente vaya a leerlos, que provocan un estado de salud mental muy comprometido que ya no necesitamos porque ya estamos ahí. Mire, estamos tanto ahí al punto de que el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, ha propuesto en un proyecto de ley de que se licencie a profesionales de la conducta mental, de la salud mental, entiéndase los psicólogos, que no han tomado o no han pasado la reválida, que se les dé una licencia por la necesidad en la emergencia de salud mental que existe en Puerto Rico. Vamos, no es a todos. Tiene que haber tenido maestría o doctorado antes del 1999. Previamente había algo similar, que era en el 1985. Lo que se hace es que se le da. ¿Por qué esa cantidad de tiempo? Porque hay una experiencia en lidiar con pacientes y trabajar con esos aspectos de salud mental de una cantidad de años. Y eso no es nuevo para ninguna práctica de la profesión. Que hay otras consideraciones de seguros, de impericia, perfecto. La realidad es que cuando vamos inclusive al trabajo social, a muchas áreas que tienen que ver con la salud mental, no hay gente para bregar con eso. Y ante una emergencia, dada la suficiente salvaguarda, esto no es descabellado contemplarlo. Y de nuevo, dadas las salvaguardas, los seguros, todo lo que haya en caso de una impericia, de que se nos vayan a agravar más las condiciones. Yo no sé si eso sea posible, ¿verdad? Con todo lo que estamos viendo en el país, inclusive la violencia intrafamiliar de los últimos ejemplos que hemos tenido. Pero vamos a traerlo a la discusión. Vamos a hablarlo desde todos los puntos. No de algunos que quieren proteger su finca, porque como ese es mi negocio, mientras más gente haya dando ese servicio, yo voy a tener menos pacientes y cobro menos. Oferta y demanda, hasta donde yo sé, a las 6:23, hoy, martes 15 de abril del 2025, estamos en un sistema capitalista. Y el que ofrece mejores servicios, pues pudiera tener mejor o mayor cantidad de pacientes. Eso es lo que dicta, ¿verdad? Como cualquier negocio que ofrece cualquier bien o servicio. ¿Por qué no tener la conversación? Porque ya salió, creo que el colegio de psicólogos o cualquier asociación que recoge a los psicólogos a decir, no, aquí no te metas conmigo, esta finca es mía y hay que pasar una reválida. Ahora eso abre la posibilidad a que en otras profesiones pase lo mismo. Que no hay la misma emergencia de salud mental en otras profesiones. Ahí están los datos y habrá que probar para provocar esas, ¿verdad? Esas discusiones. Demanda millonaria de la familia de Ivette Joan Meléndez al gobierno de Puerto Rico y otros entes jurídicos y entes personales. Tengo que ir a la pausa y este tema es extenso, así que cuando regrese hablamos un poquito de esto, porque esa reclamación millonaria, inclusive con gastos punitivos, pudiera enfrentar un obstáculo en lo que se conoce la ley de pleitos contra el Estado y un tipo de salvaguarda o un tipo de seguro que se le extiende a personas asociadas a las operaciones estatales o administrativas. Así que regreso con eso cuando terminemos. Esto es Nación Z con el licenciado Edilo. Les decía antes de irnos a la pausa y luego de pasar con nuestra próxima invitada, se presenta esta demanda por $41 millones, donde ya se divide inclusive los montos de a dónde irían a pasar. Baja un poquito el por favor, Chero. Se divide cómo o se presenta cómo se dividiría los ingresos, ¿verdad? O de tenerlos completos. Hay 20 millones por lo que son los daños punitivos, porque aquí se habla de una negligencia y una negligencia crasa de varias instituciones. Y ahí está el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección. Está también Physician Correctional, la entidad que estuvo tanto
con las manos en el fuego de si se hizo o no correctamente, si hubo una supervisión, si hubo el análisis sobre la persona de Hermes Ávila, quien fuera convicto y luego de haber sido sentenciado a 122 años a través de la famosa Ley 25 del año 92, fuese liberado tras burlar el sistema y quedó en la mente de todos si había habido otras personas que incidieron en ese tipo de liberación, qué razones hubieran tenido. Y algo que recabo de la noticia que no conocía antes o no me había fijado, o quizás porque el nombre no resonaba hasta ahora, es que cuando Hermes Ávila asesina a Iber Joan Meléndez, luego de haber sido liberado, a días de haber sido liberado, la juez que ve el caso y que le impone una fianza de $4 millones y todo lo que ya sabemos, es nada más y nada menos que Cindia Irizarry Casiano, actual presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, cuando estaba destacada en la sala de primera instancia en Arecibo. No tiene nada que ver con la demanda, pero me pareció curioso el detalle. No obstante, y volviendo a los detalles de la reclamación judicial que presenta la licenciada Mayra López Mulero, junto con su equipo, recoge el daño que pudieran recibir más de una persona. El problema con esto, como yo lo veo, es que hay una cosa, un estatuto, una ley que se llama la Ley de Pleitos contra el Estado, que requiere que en caso de cualquier reclamación, de hecho, hayan unas notificaciones al secretario de Justicia o al alcalde, dependiendo de dónde ocurran los eventos. No me voy a extender en cuanto a eso. Pero esa ley provee para unos tipos de inmunidad también, porque se reconoce de tiempos muy, muy lejanos de que el rey, el soberano, no comete errores y que aun cuando los rectifique, ese daño no puede exceder de unas cuantías. Eso no es solamente en Puerto Rico, hay otras jurisdicciones que lo tienen también. Y dice ese estatuto además que los agentes de ese estado pudieran estar cubiertos también dentro de esa inmunidad. Y eso pudiera incluir a contratistas también, personas privadas y personas jurídicas, tienen corporaciones y también profesionales que hayan participado de esa actividad que el Estado está llamado a proveer y que decide por política pública subcontratar a un tercero, puede ser un profesional o una corporación, a que venga a proveer porque lo puede hacer más barato, porque lo puede hacer mejor. Aquí no necesariamente se da esa adjudicación, pero esa es la razón de existir de ese estatuto. Y lo vemos al punto donde más el poster child, el niño símbolo de esto, es el centro médico y los casos de impericia médica que pudieran darse en el centro médico. Los médicos que allí laboran o las empresas que trabajan para el hospital del Estado están cubiertos de esa inmunidad, de que no me puedes demandar en exceso de ciertas cantidades. Si esto, yo estoy seguro que se va a reclamar por parte del Estado para no pagar esas cantidades. Y esa ley lo que dice es que puedes solicitar solamente $75,000 en daños cuando se reclaman contra el Estado o contra los agentes que participan de la actividad estatal. En el caso de que haya más de una víctima, se sube hasta $150,000. Es que es como si fueran dos. Todos los demás, pues, hasta ahí es lo que hay. ¿Cómo pudiera dársele la vuelta a esto? Porque se está demandando en su capacidad corporativa, por ejemplo, a Physicians y a los miembros individuales de esta, o a los participantes, a la secretaria de corrección, Ana Escobar, y a otras personas también privadas en su carácter personal y como agentes del Estado. Y cuando tú tienes tantos demandados, se da una cosa que se llama responsabilidad solidaria. Que tú vas contra cualquiera o contra uno, contra cualquiera, contra todos de ellos. Y el que responda y tenga con qué pagar, de acuerdo a la sentencia, pues le puede decir a los otros demandados, ven acá, yo pagué, dame tu parte. Y eso se ve en otro pleito aparte.
una clase aquí de la Escuela de Derecho breve, pero para que entiendan esto y el primer obstáculo que pudiera confrontar esta reclamación, que no es nueva, ya la licenciada había hablado de esto hace algún tiempo, y que conforme a lo que pasó inclusive en el Senado de Puerto Rico, las vistas presididas por el doctor Barcat Bidot en su momento, y donde tuvo participación también hasta el presidente del Senado en ese momento, José Luis Dalmau, con preguntas muy incisivas y ángulos muy importantes en cuanto a la responsabilidad que allí hubo. La pregunta estriba, y yo no lo sé, ¿verdad? Será materia de argumentos por las partes. Si Physician Correctional va a quedar protegida ante una negligencia tan crasa, o de lo que por lo menos se percibe es la negligencia crasa, porque eso hay que probarlo en un tribunal también, alegadamente, ¿no? Si va a quedar revestida y protegida ella y sus componentes por esta ley que provee inmunidad y rebaja las cuantías de una reclamación judicial al Estado o a sus agentes. Así que esto apenas comienza. Obviamente las cantidades hieren la retina y los tímpanos. Son 41 millones de dólares, uno para la cosa legal, para los abogados, 20 en daños punitivos y 20 para la familia. En los daños punitivos y de las familias, pues es lo mismo, tendrían 40 millones, cada uno de las personas que participan ahí tendrá su parte, si es que en su día recae la sentencia del tribunal que vea este caso. Y otra parte importante es que este tipo de casos se llama una bifurcación, se abre en dos vertientes. Habrá que probar la negligencia que ocurrió y habrá que probar también la cuantía de los daños que se reclaman. Y aquí los daños que se reclaman no solamente es por la pérdida de vida de quien en vida fuera Yvette Joan Meléndez. Es que ese sufrimiento, y escúcheme bien, hay unos libros que cuantifican cuánto vale una pierna, cuánto vale un dedo, cuánto vale la vida de una persona, y eso se trae obviamente a la realidad de un momento dado, de acuerdo a los índices de inflación, a la canasta básica. Hay unos libros que tienen los jueces y tienen los abogados, que para reclamar esas cuantías hay que ir a través de esas mediciones. Le guste a usted o no, así es como se trabaja esto. Y dado ese tipo de medidas, se sabe si la cuantía pudiera ser razonable o no, a base de la evidencia que se presente para los daños. Eso es una parte del pleito. La otra, y que me parece que pudiera quedar más clara, porque una cosa es lo que podemos percibir de lo que pasa en los medios, en los periódicos, en las vistas del Senado, de la Cámara, y otra es la prueba que se pueda traer a un tribunal, ya sea por testimonios, por documentos o por cualquier otro método que exista. Y lo que entre a ese récord que el juzgador de hechos va a estar viendo. Porque esto es una reclamación civil, esto no es el caso criminal, cuidado ahí. Esto es una reclamación civil que la ve un juez o una juez. Aquí no hay jurado en Estados Unidos, en algunas jurisdicciones, y en el caso de la esfera federal, para este tipo de casos, existe la potencialidad de jurados, de juicios por jurados, para que examinen este tipo de casos, y a veces son muy, 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 muy conducentes a que estas reclamaciones se exacerben mínimamente lo que es ese daño punitivo. Ese daño punitivo, como su palabra lo dice, es yo te voy a castigar por haber actuado de X o Y manera. Para eso, evidentemente, hay que probar los daños y hay que probar también que esa persona fue quien los causó y que fue negligente o que hubo intención criminal. También pudiera pasar. Me extendí bastante en este tema porque me parece que vamos a seguir teniendo noticias de él y hay mucho interés en crear un disuasivo para esta conducta, porque continúa habiendo una medición de los casos de feminicidio y de los casos de violencia doméstica que ha provocado que no solamente el componente legislativo en esta administración proponga cosas, sino que la gobernadora también.
Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Trascendido ese asunto de tribunales, tenemos otra advertencia o anuncio de lo que se conoce como la Federación LGBTQ+. Y hacen un llamado no solamente a una manifestación en contra de la legislatura por la aprobación de la ley de libertad religiosa que recientemente la gobernadora ha firmado, sino que se sienten traicionados por la gobernadora porque les había dicho en campaña que ella era una aliada de la comunidad. Ellos entienden que esto es una licencia para discriminar, como se ha traído en los argumentos desde que se trabajaba la propuesta en la Asamblea Legislativa, sino que también traen el asunto de que la gobernadora le había hecho una promesa recientemente y el secretario de la gobernación de que iban a mirar el lenguaje para ver si pudieran haber enmiendas para salvaguardar los intereses de la comunidad. Y que eso no ocurrió y que por el contrario recibieron una llamada del licenciado Domenech recientemente dejándole saber que la gobernadora lo iba a firmar el proyecto tal cual había salido de la legislatura. Y entonces se habla ya de una reclamación judicial de inconstitucionalidad. Y tenemos que detenernos aquí porque sean ellos, sean los ambientalistas, sea quien sea que quiera decretar una orden inconstitucional, o sea, una ley inconstitucional, cuidado ahí. Lo primero es que tiene que ocurrir un caso real, no se puede ir con especulaciones al tribunal. Y si bien lo puede hacer un tribunal de primera instancia y seguirá subiendo hasta que llegue al Tribunal Supremo, que es el último intérprete, la realidad es que, vuelvo y les recalco, les destaco, tiene que darse una situación donde alguien sufra un daño. Para entrar por el pasillo, el umbral, lo que siempre les hablo, el pasillo de ese tribunal, para uno llegar a la sala, cuando entra por la puerta, tiene que pasar por el pasillo. Y ese pasillo requiere que haya un caso real, un niño símbolo, una niña símbolo, que haya sido discriminado abiertamente. Ellos dicen que con simplemente el acomodo razonable ya eso es suficiente para probar discrimen. Yo ahí tengo mis reservas. Y veremos cuando ocurra, si es que ocurre, alguna situación de estas, donde a alguien se le niegue un servicio y se entienda que pudiera haber discrimen en cómo se manejó. Porque en tanto y en cuanto exista ese acomodo razonable, que venga un segundo servidor y ofrezca el servicio, yo creo que ahí no hay daño per se. No obstante, ellos insisten en llevar esto al tribunal y que se declare inconstitucional la ley. Más allá de esto, cuando les digo, el daño no puede ser hipotético o especulativo, vamos a ver si pasa. Porque el tribunal no va a leer ni el papel que usted presente, de no ser de esa manera. Y de nuevo, queda aquí mucho espacio para ver. Y por lo menos les tengo que decir que por lo menos lo que han anunciado, es que se manifestarán contra la Asamblea Legislativa el próximo 17 de mayo por entender que esta Asamblea Legislativa es contraria a los intereses de la comunidad LGBTIQ+. Y eso es un perfecto ejercicio de libre expresión, tanto y en cuanto no se rompa propiedad o no se incida sobre los derechos de terceras personas. Pero para los propósitos de los tribunales y declaración de inconstitucionalidad de una ley, no es porque usted lo dice, no es porque hace un comunicado, no es porque entiende que pudiera haber un discrimen, tiene que ocurrir. Y a base de eso pudiera decretarse parcialmente esa inconstitucionalidad. No porque una cláusula, una disposición de ese estatuto se declare inconstitucional, es que eso va a ocurrir. Así que cuidado con esos llamados generales para tratar de alguna forma de enamorar gente para propósitos de lo que es la causa que siempre la han llevado bien, se han manifestado a los efectos. Tengo aquí conmigo en los breves minutos a la licenciada Isamar Correa. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, a todos los televidentes y todas. Qué bueno poder dialogar con su señoría a estas tiernas horas de la madrugada, licenciada. Hay unos proyectos que ahora se ven afectados y cuando leí acerca de ellos tienen que ver con la asistencia a víctimas de delito. Yo entendía que era para las víctimas de delito federal, pero es que es dinero federal para ayuda a víctimas. Háblanos un poquito de eso, por favor. Claro que sí. Pues básicamente en Puerto Rico existen programas que con dinero de fondos federales
que ayudan a víctimas de violencia doméstica específicamente. Los fondos BOCA, que son unos fondos que establece el Departamento de Justicia y se dan a través del Departamento de Justicia Federal, a través del Departamento de Justicia Local, y se distribuyen a entidades sin fines de lucro, gobiernos municipales, para extender y crear programas que ayuden y atiendan directamente a víctimas de violencia de género. Entiéndase acompañamiento, representación legal, asistencia económica y otros diversos tipos de programas, dependiendo obviamente del enfoque de cada cual. La mayoría había un cúmulo de municipios particulares que hicieron uso de estos grants, ¿verdad? De estas propuestas que no era competitivo inclusive, según Sí, estas son propuestas competitivas. En mi caso, ¿no? Yo he trabajado este tipo de propuestas con gobiernos municipales y lo que nosotros hacemos es que hacemos una integración multidisciplinaria con varios municipios para poder entonces tener un alcance mayor a la población. En el área sur tocamos municipios como Guayanilla, Peñuela, Villalba, Ponce, y mientras más es el alcance de servicios, mayores son los recursos que obviamente el gobierno federal te aprueba. De ahí provienen los recursos. En términos en la práctica, ¿cómo funciona eso cuando una persona se acerca al municipio o a la entidad sin fines de lucro? Básicamente se le hace una entrevista inicial. Okay. Se esclarece, ¿no?, qué es lo que realmente qué es lo que está sucediendo. Se le orienta a la víctima en el proceso para que se expida una orden de protección y se le lleva de la mano durante todo el proceso judicial hasta que finalmente la misma se expide. Lo más importante para nosotros en el caso de los programas que trabajamos es que esa víctima conozca y sepa no solamente sus derechos, sino que también sepa cuáles son las palabras claves y qué es lo que realmente el tribunal quiere conocer a la hora de expedir una orden de protección. Explícame eso, porque eso es importante y hemos visto como muchos de estos casos se caen y después ocurren fatalidades porque lo que hace es molestar al agresor. Correcto. Y entonces sí va y te mata. Igualmente han habido enmiendas recientes. Bueno, la ley de violencia doméstica es del 89, que es el Estado de Derecho actual. Sí. Pero ha sufrido enmiendas en el 2024, en el 2025 y en el 2023. Y hay unas cuantas, hay como 13 propuestas. Hay una reciente en el 2025 que extiende, ¿no?, la violencia a las mascotas de la pareja. Sí. Sí. Que es una ley muy interesante. De igual manera. La de imposición de grilletes una vez haya una determinación de causa. Totalmente. La disposición, además, en el 2024 se aprobó otra ley, que creo que es la 222, que establece que cuando es una persona que está fuera de los Estados Unidos y llega a Puerto Rico y tenga algún tipo de orden de protección expedida, tiene que notificarlo al negociado a las 2 horas de llegar a Puerto Rico. Qué bien. Y en el 2023 también se aprobó otra ley que extiende la violencia a lo que es violencia económica. Que es que muchas veces el agresor coarta, y lo conversamos cuando hablamos del tema, ¿no? Sí. Coarta a la víctima del acceso a beneficios económicos, ya sea acceso al hogar, a los recursos, a vehículos. A las tarjetas, a todo. Totalmente. Entonces crea esa codependencia que hace que el ciclo se continúe repitiendo porque tiene presa a la víctima, no solamente a nivel emocional y psicológico, sino a nivel económico. Quería que me hablaras de esa preparación que se le da. ¿Quién participa de eso primero? ¿Quiénes son son trabajadores sociales, son abogados? Sí, mira, es de todo. Como te comento, todo va a depender del enfoque, ya, ¿no? Pero tiene que haber, obviamente, en el programa que nosotros trabajamos, teníamos psicólogos, teníamos interventores y teníamos trabajadores sociales clínicos. El trabajador social se encarga de preparar a la víctima, de recibirla, de escucharla, de orientarla y de, obviamente, ver cuáles son los estresores y cuáles son el factor emocional, ¿no?, que la trajo a nuestras oficinas. En el caso legal, obviamente el enfoque es un poco distinto, ¿no? Se conoce lo que es la doble victimización, pero ciertamente en el enfoque legal uno tiene que... Ese proceso es tortuoso. Es tortuoso, pero tienes que repasarlo con la víctima. ¿Y qué pasa en esa sala? ¿Cuál ha sido la experiencia cuando llegan a esa sala de esas víctimas que van ya impactadas, ¿verdad?, en su mente? Sí, por eso es que es importante esa preintervención, ese contacto con la víctima para que la víctima, cuando se pare allí, sepa lo que le tiene que decir al tribunal en términos de los hechos. Digo, no es un coaching tampoco para decir embustes. Claro, no es un coaching, pero es importante que la víctima no se enfoque en el cuento, que a veces el juzgador no tiene méritos en el caso para establecer si hubo o no hubo un delito. Y particularmente en esa primera vista, donde se determina la causa probable o no, de la identificación de la persona y obviamente los elementos del delito, que es lo que está pendiente ese jugador de hecho. Y ciertamente cuando tú le dices al tribunal que mira, la persona tenía una orden de protección expedida anteriormente, cuando tú le dices al tribunal que este incidente ocurrió frente a menores, cuando tú le dices al tribunal que este incidente es recurrente, que la persona quizás tenía algún tipo de adicción, de abuso, ya sea de alcohol o ya sea de bebidas o de uso de sustancias, ¿no? Cuando tú le muestras al tribunal que tienes textos, tienes evidencia, siempre le digo a las víctimas, guarden todo, revisen todo, saquen screenshot a cualquier conversación, cualquier amenaza, notifíquenlo en su lugar de trabajo.
déjele saber a su patrón, a sus compañeros. Esa parte es importante porque se está discutiendo otro asunto también para ese protocolo, porque hasta ahora el patrono pudiera tener una orden aparte y distinta a la que tiene esa víctima. Eso es así. Y no, una cosa no depende de la otra. Pero se están trabajando esos protocolos y, licenciada, lo que no se mide no se mejora. Y recientemente hay una estadística muy, muy preocupante, que es la cantidad de víctimas que sí dan el paso y la cantidad de esas víctimas que terminan perdiendo su vida. Es lamentable. Recientemente no, hace que unos comenzar años, ese proceso es el agravante de que hayan perdido sus vidas, parecería, ¿no? Parecería, y a veces es tan importante, por eso es que a veces yo veo que se quiere seguir enmendando y enmendando y enmendando, Ajá. y realmente no se va a la raíz del problema, que es que esa víctima tenga acceso a esos recursos, que no se sienta victimizada, que no se sienta quizás no le hacen caso cuando va a un cuartel. Y por eso es que es importante este tipo de programas, porque este tipo de programas te da las herramientas para que cuando sea el momento indicado, tú puedas ejercer ese derecho y te puedas defender como conforme a derecho y pues obviamente y tengas todas las salvaguardias que el Estado te provee. Lamentablemente esa partida de lo que se conoce como los fondos Boca parece que esa sí va a ser impactada para propósitos de... tiene otras cosas que ahí pasaron con esos fondos que quizás a propendido a lo mejor se puedan rescatar. Me parece que es muy importante ese seguimiento, licenciada, y lamentablemente me traiciona el tiempo, pero quiero volver a tener otra conversación distinta con su señoría que tiene que ver con los municipios. Hay una ley ahí ahora para que no se pague por las excavaciones que hayan, o no excavaciones, el tumbar las edificaciones y los estorbos públicos y todo eso, que sé que también participa de ese punto. Participamos de eso, pero en eso lo podemos hablar en otro momento, pero de verdad con muchísimo placer y encantada de estar agradecido, aquí con licenciada. Claro que no, sí. Licenciada Isamar Correa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Atrás se encuentra con nosotros el representante Denis Márquez y Lebrón. Buenos días, representante, bienvenido. Saludos, buenos días a ti, Eddie, buenos días a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos ve a través de tu programa. Y saludos a todos. Representante, están las vistas de presupuesto, está la situación complicada, lo que se ha recortado son los fondos de pandemia, no se ha anunciado ninguno otro, pero se crea dos alternativas, destacaba ahorita, en caso de que haya que mitigar ese impacto de fondos federales en el presupuesto, que van a ser 196 millones más que el año pasado. Hasta ahora. Uno nunca sabe ¿Qué significa eso? Bueno, porque uno nunca sabe cómo termina el presupuesto con respecto a la Junta de Control Fiscal. Ya. O sea, una cosa es la propuesta del gobierno que normalmente se asemeja o se acerca, creo que la palabra es mejor, pero puede terminar en algún asunto que no se pongan de acuerdo, no cumplan con la fecha, el calendario que impone la Junta, que impone la ley, que impone la Junta, y entonces pues termina otro presupuesto, pero más o menos va a estar siempre por ahí. Pero últimamente lo que hemos visto es que los presidentes de las comisiones de Hacienda y los gobernadores, en este caso están haciendo un ejercicio con AFAF o EP Hacienda. Eso fue la primera vista. Y también en términos de acercarse a la Junta ya desde el principio para ir trabajando un draft con el cual de ellos estén contestes desde un principio. ¿Verdad? ¿Tiene información de qué se está haciendo ese ejercicio actualmente? Eso fue lo que explicó en la primera vista con AFAS. Incluso se lo pregunté al componente fiscal, el itinerario, utilicé la palabra itinerario. Okay. Me dijeron que sí, que ese era el itinerario y que estaban en un proceso de negociación. Eso me lo ha planteado Eddie Charboniel en múltiples ocasiones en el proceso de las vistas, que está en ese proceso de negociación. No nos olvidemos que el presupuesto estaba intercondicionado por la ley del plan de ajuste fiscal, claro, en términos de una serie de partidas ahí. Y yo creo que independientemente, que todo el mundo sabe cuál es mi posición sobre la Junta y las críticas, pues uno tiene que estar pendiente en el presupuesto a cosas, particularmente a agencias de gobierno. Que para mí una de las cosas fundamentales es que no afecte servicios directos. Así hemos estado pendientes. Yo no estuve en la de educación, estaba en otra vista, pero estuvo Nelly, la compañera Nelly Lebrón, y sé que está haciendo preguntas sobre temas, un tema que para ella es fundamental, el tema de la educación. Sí, ella conoce bien ese y lo conoce bien. Hemos estado en el DSP, hemos estado en cada una de las vistas, corrección, una vista, para mí, desde el punto
más allá del presupuesto, positiva en términos de las posiciones que asumió hasta el momento el secretario de Corrección en temas que para mí también son importantes, ¿no? Me preocupa lo que salió allí. Usted yo estaba también, en términos de que hay unos oficiales que ahora hay que pagarle de 1.600 que se ganaban a 2.300 claro. Y que no hay chavos para eso, no porque se hizo con dinero federal. Hay una palabra en el presupuesto que tiene que ver con salario. Se llama recurrente. Uh-huh. Y ahí la gran pregunta siempre es lo recurrente y particularmente... Digo, la realidad es que nada es recurrente porque hay que aprobarlo todos los años. No, claro, pero sí un aumento de salario puede ser recurrente. No, claro, sí, claro. Las obligaciones la obligación es el recurrente, el fondo para pagarlo y particularmente si tú eres creativo, como sé que son las agencias de gobierno, con el uso de los fondos federales. Ya. O sea, incluso me permite se me olvidó ahora, tantos años fuera de la profesión, los nombres de los reglamentos federales, pero vamos. Uh-huh. El reglamento federal me permite... Los CFR. Me permite en el inciso de mover por aquí y los utilizo por acá, pues entonces ya tú estás oyendo el Departamento de Salud. No siempre es así, representante, yo siempre doy como ejemplo... Sí, yo sé que no siempre es así, pero la propuesta para comprar bolígrafos azules, tú no puedes ponerte a comprar lápices rojos, claro. Porque si no te multan y... Pero no, son creativos y piden... Pero hay otros que sí permiten esa latitud. O a veces piden permiso o piden perdón y entonces viene el problema entonces del uso y manejo de los fondos. Y ahí hay ejemplos en educación. Y ahí hay ejemplos que ni votándolo sacaban. O sea que yo creo que el tema de la pérdida de fondos federales no puede ser liviano. Discutía con el componente... fiscal, uh-huh. El tema del asunto de los huracanes, y porque yo creo que es un tema de gran importancia en este país, pensaría yo. En varias vertientes. En múltiples vertientes, la exactamente. Preparación, prevención, de mitigación. Y entonces uno no puede estar pensando voy a eso mismo, uh-huh. Es solamente en mitigación. Uh-huh. Tiene que haber preparación. Y tiene que haber estamos pensando en qué pasa después del fenómeno. Claro, tiene que haber el fondo también para preparación y también y la cuestión científica. Tener claro en la computadora de frente por dónde viene, por dónde va, cuáles van a ser los efectos, cuál es el grado. Entonces, cuando tú empiezas a preguntar sobre el tema, para mí lo contestaron con la mayor candidez posible. Voy a darle el beneficio de la duda. Sí. Y además hablaban del fondo de emergencia. Bueno, lo tenemos ahí el fondo de emergencia. Pero no nos dejan entonces, cuando tú vas al fondo de emergencia, estoy convencido que para usar muchas cosas del fondo de emergencia hay que enmendar la ley. Ya. Pero a lo mejor alguien lo interpreta de otra forma como lo interpreto yo, pero vamos, está ahí. El fondo de emergencia hay una ley y lo dice claramente para qué se puede usar. Y cuando tú ves al gobierno federal que empieza a cortar, por ejemplo, que no creen el elemento del cambio climático, y habemos un montón de gente, empezando por los que son científicos, que hay una correlación de cambio climático versus huracán, pues ya tú tienes... Pero se estaba abusando de ese fondo también para otras partidas y otros programas y otras iniciativas. Yo sé que no nos consta, pero a mí, los anuncios que ha hecho... A mí el tema de la preparación, la prevención en términos de las condiciones meteorológicas de Puerto Rico y los huracanes y la temporada de huracanes, para mí es fundamental. Para mí es un tema que yo creo que el gobierno lo debe tener 300,000 claro, más allá de los refugios, más allá de los catres que hay que poner en los refugios. O de pedir la FEMA y después pedir para lo que hablamos ahorita mitigación, sino la preparación científica y que estemos todos en la misma línea. Representante, hay dos cosas que se han cubierto en las vistas de presupuesto, estoy seguro que las ha visto, que es que se les está exigiendo tanto a agencias como a corporaciones públicas rendimiento de cuentas de sus fondos propios e inclusive de las multas o dinero que no han sido responsables de cobrar. Exactamente. ¿Por dónde pudiera picar eso? Bueno, porque hay que buscar... Porque casi todos son de otras agencias. Claro, pero hay que buscar chavo por donde quiera. Sí, pero es que le estoy reclamando a otra agencia que también tiene un problema, que también tiene otra multa por cobrar y así seguimos. Era como cuando se le debía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, y cuando se deben unas a otras, ¿no? Y ahora digo yo... Al final sale de un solo bolsillo. Claro, y es un problema recurrente. Ajá. Es que no debería existir el problema de que agencias se estén multando a otras si hubiese el cumplimiento cabal de las leyes. Por ejemplo, estos son mínimos. La Procuradora de Asuntos de la Mujer, la Procuradora Envejeciente, la Procuradora de la Salud tienen unas capacidades de imponer multas. Pues hay multas, se imponen, se pagan. Y por el otro lado, yo no sé si la política pública debe ser, ahora esto es más teórico que otra cosa, pero yo creo que elemento
que el Estado debe estar pensando en decir, bueno, tengo la expectativa, y lo pone en el presupuesto, y tú lo sabes, que en multas voy a cobrar tanto. Expectativa. Tú sabes, cuando Yo tengo la expectativa de que hoy es martes, mañana es miércoles, mañana entonces, me pego en la pues la loto. política pública debería ser de la prevención y la promoción para que la gente no cometa Bueno, representante, actos, si por pero- años se le ha dado dinero a los, Pero- a los secretarios y a los directores y directoras y secretarias para pagar la luz y el agua y no lo hacen, Claro. ¿qué podemos esperar en el cobro de multa? La más flagrante me parece la del Departamento del Trabajo. Multa al Departamento del Trabajo por no cumplir en supervisar a agencias para que provoquen el beneficio de los empleados. Pues es parte de, pero ¿Ellos litigamos allí? sí, es parte de esa, vuelvo y te digo, es parte de esa realidad de el incumplimiento del gobierno que se refleja en multa. El otro día discutía con una gran... Es una multa, perdone que le interrumpa, en el negociado de conciliación y arbitraje, Claro. que no habían hecho lo que tenían que hacer Sí, para no, protección del por empleado. año. Pero por cierto, por ahí viene un proyecto de ley, no sé si lo has visto, sobre la fusión de la CIPA, de la Junta de Lo Relaciones vi. del Trabajo. ¿Preocupa eso? Pero bueno, Hay como unas cosas sueltas ahí que no, yo no lo quedan que claras. hay una cosa suelta, Es la Comisión de Apelativa de Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo, Y CIPA. y me parece que hay una cuarta. que no Ujú. recuerdo cuál es la cuarta, Sí. pero por ejemplo, me discutía con una compañera asesora de la delegación del PIB y me decía, ¿y dónde quedan parece que se quedó el artículo fuera de las prácticas ilícitas? ¿Y ¿A dónde nos radica entonces? ¿Dónde se radica? El zafacón siempre ha sido Claro, caso. claro. La Pero, Comisión Apelativa de claro, Servicio pero Público. si no está en la ley Ujú. y no le da jurisdicción, digo, eso lo tenemos Cualquier que laudo o sentencia puede claro, ser. tendremos que mirarlo con Digo, ca- también cada uno calma. de esos tienen unas cosas Ahora, distintas. pero esto es bien sencillo. Con unas Se consecuencias lo dije. distintas. A lo mejor en principio yo no tengo problema que haya un solo componente gubernamental para atender la ley 130, para atender la 45 y para atender los casos de CIPA que tienen que ver con conductas de policía, y oficiales de corrección, pero en una jurisdicción limitada. Le decía que había otra entidad porque era la Junta de Reglamentadora del Servicio Público, que para allá es donde quedarían todos Pues, adscritos. pero los casos laborales de esa gente. Todo ese componente que se plantea consolidar iría dentro de la Junta de Pero tú Reglamentadora puedes del hacer Servicio el Público. cambio más bonito del mundo. Ujú. ¿Te va a ahorrar algo? El problema Va a ser más es ágil. dónde está el dinero. Ujú. O sea, yo litigué por 20 años en CAS, que antes tenía otros nombres. Era casar y... exacto. CAS, eso ha cambiado de nombre. No sé, Educación tenía una junta de apelaciones por un lado, otros lugares tenían otra Y uno junta. emitía sentencias, resoluciones, laudos. Resoluciones. Entonces, con consecuencias habían distintas. oficiales examinadores, pero que iban Ajá. a comisionados, pero en otras habían jueces administradores. Pero yo viví todo eso. En una podías ir con, ahora voy al chiste, pero es real. En una podías ir con corbata y en otras podías ir sin corbata. Y unas tenías que Eh, apelarlas en un sitio y Y otras entonces, en otra. hasta esa tontería de las corbatas y las chaquetas, hasta pasaba eso, porque lo recuerdo A una ibas al tribunal de primera instancia, para otras tenías que ir al al apelativo. apelativo, Ujú. dependiendo si era un laudo o era una decisión. Correcto. ¿Dónde están los fondos para eso? Hoy, 2024, porque lo pregunto de 2025, lo pregunto a mis compañeros, casos que yo le dejé que están en casa a compañeros que los siguieran atendiendo, 8 años después no los han resuelto. Por lo tanto, es un problema en dos vías, y lo he dicho en muchas ocasiones en la legislatura. Tú destituyes a un empleado público. Si hay casos que tú tienes que ver con prontitud, es ese, por dos vías. Porque si lo hiciste mal, lo tienes que reinstalar. Y todo lo demás. Y se entonces no, el sueldo, cae. Ujú. no vas a tener que pagar en fondos públicos un sueldo dejado de vengar. O por el otro lado, si lo pagaste mal, son fondos públicos Ujú. y tú quisieras tener ese empleado ahí lo más pronto posible. Y si lo hiciste bien y vas a estar el caso 8 años, vas a estar 8 años pensando, este dinero lo tendré que devolver, cuando la eficiencia pública te dice, yo conozco casos de gente que ha estado 6, 7 años despedido y luego lo han tenido que reinstalar. 6 o 7, es verdad que se tuvo que ir a buscar otros trabajos y la jurisprudencia dice que le Que tienes mitigar, que tienes tienes que mitigar. descontar, exacto, mitigar, pero, ¿sabes? Estamos hablando o casos que que eran buenas destituciones, pero que se tardaron tantos años en resolver que a veces la prueba no aparece. Representante, nos fuimos ahí en el rabbit hole de la cosa laboral, pero incide en el tema, ¿verdad? Claro. Que al final lo que nos cuesta
¿Qué es eso? Vamos a si se le puede explicar al marciano. ¿Qué es eso del fondo de estabilidad? ¿Con qué se come ese combo? ¿Viene con papitas y refrescos? ¿Se puede cambiar las papitas por manzanita, el refresco por agua? Bueno, yo creo que el marciano lo puede explicar a nosotros mejor. No, el marciano no nos habla. Nosotros le explicamos cosas a él porque él acaba de llegar y no conoce. No, pero no el conoce. contexto. Me recuerda, es un profesor de la Universidad de Puerto Rico que su pregunta del examen final era: si llega un marciano a Puerto ¿Cómo Rico, se lo explicamos? ¿cómo se lo explicamos? ¿no? Ese Claro. es el ejercicio. Pero nada, es... ¿De qué se nutre eso? ¿Cómo se crea? ¿Lo va a autorizar la Junta de Supervisión Fiscal? Muchas preguntas en cuanto a eso. Esa yo creo que... Pero es que esa es la única pregunta, Ujú. la de la Junta de Control Fiscal. Ujú. Y el Fondo de Estabilización y cualquier otro fondo que se cree por el gobierno de Puerto Rico, por ley, o ya sea por resolución conjunta, tiene que ser más que para un año nada más. Y entonces, si le va a dar hasta dónde va a llegar ese llamado Fondo de Estabilización con la Junta de Control Fiscal. Lo demás es, pues lo podemos estar discutiendo, pero yo creo que ese es el elemento fundamental que siempre pasa con el presupuesto, con todos los proyectos. Y no me quiero desviar del tema, Ujú. pero hace 2 semanas hicieron una gran conferencia de prensa del gobierno de Puerto Rico para anunciar 14 proyectos contributivos. De los 14 se aprobaron 3 en la Asamblea Legislativa, que no es que sean minucias. Nadie está en contra de que la IRA educativa la aumenten de 500 a 1,000 pesos. Ujú. Eso no tiene ningún efecto Pero tiene un fiscal, costo fiscal. Pero está bien, pero es mínimo. porque se deja de Sí, recibir dinero al mínimo, fisco. pero ese es mínimo. Ujú. La Junta va a dar balance. Nadie se opone a que los requisitos de la ONG, las organizaciones sin fines de lucro, no tengan que ser tan onerosos y que para que le den la Para exención. lograr la exención Sí, contributiva. que sea un proceso más, como dirían en Castilla la Vieja, más friendly. Se hizo como las licencias de armas. Claro, pero, pues entonces... y en 60 días no te la doy. Hello, pero ahí hay una gran diferencia. Derecho fundamental. Sí, claro, derecho fundamental. Y darle a alguien que si el gobierno no investiga y no se opone, le das un cañón a una persona para que ande por la calle con el cañón, con todo lo que significa eso y con todo lo que significa con la violencia en Puerto Rico, pero vamos, otro tema. Y luego 4 proyectos más los llevaron al hemiciclo Ujú. y los dejaron sobre la mesa. Y cuando uno empieza a preguntar, es que no tienen la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Ya. Tú las anuncias con 14 proyectos muy platillos. Pero por lo menos habían gobiernos anteriores que los tiraban como quiera y después la Junta les daba en la cara con ellos. pero algunos de ellos son reciclables. Tampoco es la inmensa mayoría. Yo estoy a favor. Ok. O sea, yo no te voy a decir que estoy en contra, pero cuando incluso empiezo a preguntar y se trata de la Junta de Control Fiscal. Vamos a suponer que se aprueba, la Junta lo nutre. ¿Qué nos previene de que la inteligencia legislativa gire entonces Inteligencia otras legislativa. iniciativas? Bueno, la sabiduría legislativa le gusta más. La soberanía legislativa. Lo ha hecho nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico en Ajá, varias en su gran ocasiones. sabiduría. La gran sabiduría, oye, hace años que no oía eso. Soy parte de los sabios de este país. Igual que los electores, en su inmensa Sí, sí, sabiduría, en su inmensa escogieron sabiduría. gobierno. Un gobierno, X gobierno. Ajá. Exacto. No. ¿Qué prevendría de que eso no se tocara solamente para los propósitos de tener esa reserva en caso de El Fondo de de Estabilización. estabilización? Bueno, volvemos a lo... Bueno, Porque el legislador que lo crea es el legislador que también puede meterle excepciones o... que ha pasado de manera constante. Ujú. Y lo comparo con el Fondo de Emergencia. Cuando tú miras la ley, el Fondo de Emergencia... Emergencia puede ser cualquier cosa. Sí, pero en la ley está súper restrictivo. Sí. Y yo creo que aún esté restrictivo, la creatividad del ser humano... Era creatividad. Era La palabra creatividad. que no era la sabiduría. Era la la inteligencia. creatividad, pues vamos a ver, y lo mismo pasa con el Fondo de Estabilización, a ver hasta dónde llega esa creatividad y cómo termina finalmente, cómo va a estar compuesto. En este sentido, se celebran los 100 días de esta administración. La mayoría de la gente, yo creo que por ser elegante, ha dicho que hubo una lentitud, un arrastre de pies y que de momento esto tomó velocidad. ¿Cómo lo ve usted desde su silla? Me citan hoy en el Nuevo Día, yo digo, una cosa son los primeros 90 días y los últimos 10 días, Ujú. más allá del Media Tour de la gobernadora, que se dio cuenta que 14 leyes. tenía 14 leyes, de las cuales 10 no son nada del otro mundo, tú sabes. Hasta un día de algo, yo creo que se aprobó, que uno no tiene problema con eso. El nombre de la Comisión Estatal de Elecciones. Exacto, Ujú. que le votamos a favor, el juez Melesio. Ujú. O sea, ¿El vamos PIB no se opone a todo? No, pero mira cómo ¿O es se la cosa. abstiene? Mira ¿Cómo es eso? mira cómo es la cosa, Eddie, que te invito. Eso pudiera parecer ideológico, por eso Yo pregunto. te invito. Yo tengo que publicar, cada vez que acabo una sesión legislativa, por los Ujú. últimos 8 años, yo publico que yo voto a favor, ponle que, por decir un número, a favor 1000. Ujú.
en contra 100 y pico. Ujú. O sea, le votamos a la mayoría de las 90% cosas, al podría 90% a favor, abstenciones, 0. Pero es como, es una cultura de decir de manera constante lo mismo, que hay un sector del país que se lo cree. Pero dicho eso, esas primeras 14 leyes, realmente los primeros 3 eventos, en el caso de la Cámara, que cubrieron los 3 eventos Ujú. que tienen tangencia sobre esto en la legislatura, en la Cámara, en los primeros 100 días, son la aprobación de una ley que tiene que ver con los 5 años de aumentar el carbón en AES en Guayama, de energía sucia. Eso fue en términos de todo el debate que tuvimos en la campaña electoral y tuvieron el PNP en la primaria. El tema energético recorrió la campaña electoral. Eso nada más. En segundo lugar, el tema de la secretaria de Estado, donde en medio de una vista ella reconoce públicamente y abrió la puerta al tema de que no cumplió con la obligación legal de erradicar planillas durante 2 años consecutivos y por culpa del contable y según ella... Eso es una comisión total el miércoles que viene. ¿Va a pasar lo mismo que con Víctor Ramos y con Waldemar Quiles? ¿Anticipa usted? Sin querer ser pitonizo, creo que sí. No sé realmente. Pero se le va a avergonzar primero. O sea, no sé si... Hay unas diferencias, porque aquí hay unos hechos aceptados. Admitidos por ella misma. Admitidos por ella misma en vista pública, ¿no? Ante el representante Víctor Pared y ante una pregunta sencilla que yo le hice. Eddie Miró, Roberto Roena, Luis Francisco Ojeda, comediante Luis Raúl, en su momento enfrentaron casos criminales en los tribunales más allá por no cumplir con la erradicación de planillas. Claro. Y es parte de ¿Por qué aquí no ocurrió eso? Bueno, porque obviamente, no quiero, podría yo hasta sonar defendiendo a la secretaria. Una cosa es no hacerlo por años de manera consecutiva y otra cosa es cuando tú lo haces vas voluntariamente, que entonces se convierte el caso en uno. Y una cosa es la deuda y otra cosa es la erradicación de la planilla. Y la erradicación, que como ha dicho públicamente y la he escuchado y la cito, la presidenta del Colegio CPA, aquí esto no es un criterio económico, esto es un criterio de obligación de ley, no importa qué, la tienes que erradicar. Hay 2 CPA citados allí el miércoles. Y entonces... ¿Pudiera ser uno de ellos ese que ella le echa la culpa? Posiblemente, pero es que le puede echar la culpa, pero yo le hice 2 preguntas sobre el tema y una fue, ¿la responsabilidad radical es del CPA o es suya? Es de uno. Además, por más que esa persona se sienta allí y diga, fue mi culpa, yo fue impericia mía. Es de 2 años consecutivos. Todos los que somos, además... Parece que son 3. Bueno, a lo mejor son 3. Veremos a ver. Y por el otro lado, tú muy bien sabes que los abogados tenemos unos estándares de cumplimiento de ley mucho más estrictos que el resto de las personas. Conocemos o debemos conocer. Conocemos o debemos conocer sobre el asunto de las leyes. Y entonces está ahí. Además, el mensaje político que tú estás enviando. Pero esto se resume todo que la gobernadora tuvo un entorno de campaña y los quiere tener todos alrededor suyo en su gobierno. Y por eso insiste en este asunto. Lo minimizó. Yo creo que no se puede minimizar. Yo creo que tampoco se ha atendido, que fue el tema para mí fundamental también, además de las planillas. Para mí existe un conflicto de interés entre el secretario de la Gobernación y la secretaria de Estado, independientemente de quiénes sean. La dispensa hace 2 semanas. Sí, pero es una dispensa que es una ironía. Es una interpretación de inhibición, no una dispensa. Después de que le aumentaron el sueldo en la Autoridad para el Distrito de Convenciones. También pregunté sobre eso. FAF. Claro. No se sabe si fue él mismo directo o un subalterno que según ellos y según la carta de inhibición, nunca se van a reunir durante 4 años. Nunca van a interactuar. Nunca van a hablar. Nunca va a pasar nada de eso. Así lo dice la carta. Pero las guías de la oficina, no te rías, las guías de la oficina... Es que me imagino cómo serán esas cenas familiares, por decir otra cosa. Claro, las oficinas de ética gubernamental dicen sus guías en blanco y negro que la inhibición son para asuntos esporádicos, en un momento dado. Vamos a salir a cenar, pero no me hables. Claro. Y entonces cuando tú... Claro, la opinión de ética no incluye nada de su guía. Ya. No incluye... Le da la inhibición por los 4 años. Me parece que es un conflicto patente... pero están ahí. Representante, me traiciona el tiempo, pero tengo que hacer esta pregunta porque lo he discutido con un amigo en común consistentemente. ¿Cuántas firmas ha ayudado el PIB
a conseguir Ah, para yo no. reinscribir al Movimiento Victoria Ciudadana? Yo no sé el número, pero yo estaba el sábado en Ponce, Ujú. en el comité del PIB de Ponce, en una reunión. ¿Ya prestaron las instalaciones? Porque habían anunciado Sí, que lo iban a hacer. Ya el eso está sí, ocurriendo. eso está ocurriendo en el comité del PIB de Ponce. Estrictamente para reinscribir, para las firmas para Sí, reinscribir. porque eso es lo que están haciendo ellos. Y lo Ujú. segundo es que había gente allí, compañeros del partido, que ya habían dado la firma, con los cuales hablé. Porque se puede hacer sin incidir en la... Claro, lo que nosotros hemos asumido la una franquicia posición electoral. es que los que somos funcionarios electos y Ajá. tenemos posiciones oficiales no Ajá. vamos a dar el endoso. Ah, no. No, pero no es por razones que no queramos dar el endoso, es que estamos cuidando Ajá. las posiciones de cada uno de nosotros y el asunto legal y el asunto institucional. Eddie, en este mundo que vivo Ujú. yo, se inventan cualquier cosa para impugnar cualquier cosa. Ya. Y nosotros, toda nuestra militancia, puede dar el que desee. Están haciendo, algunos compañeros lo están haciendo. No hay que Nosotros- afiliarse para darle la firma No, para reinscripción. no hay que a afiliarse. diferencia de cuando es los endosos. que ahí Cuando sí. es los endosos. Aquí es pero esto es una medida preventiva desde el punto de vista de los que somos oficiales electos o oficiales designados por ley. Punto. El resto de los compañeros... ¿Hay futuro en la alianza entonces? Eso, claro que hay futuro. Habrá que esperar. Las molestias esas que Habrá había que de ver, ciertas personas. eso es parte de... Eso Ya es se parte, hablaron. eso es parte de un proceso político. Hablaremos sobre eso, discutiremos sobre eso. Digo, desde el punto de vista del Partido Independentista Puertorriqueño, Ujú. hay toda la apertura para alianzas con el Movimiento Victoria Ciudadana y con múltiples sectores en este país. Vamos tiempo al tiempo. Poco a poco llegará el momento de que se abra esa discusión. Queremos a ver qué tiene que decir Ana Irma Rivera la Claro, a los efectos. estamos. Agradecido, representante, Siempre a que ti, estuvieras Eddie. con nosotros en la Claro que mañana de sí. hoy. Cómo no. Y buenos días. Amigos, cuando regresemos está con nosotros ya el amigo Alan Maccabi, aquí con nosotros para hablar de algunos de los asuntos que están teniendo trascendencia nacional, porque hay anuncios de Trump esta semana y desafíos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y vive la política. Y en la mañana de hoy se encuentra con nosotros el buen amigo Alan Maccabi. Buenos días, Alan, bienvenido. Muy buenos días, Eddie, a ti. Exsecretario General del Partido Nuevo Progresista. Popular, no, nuevo progresista, estadista, Eres popular, definitivo. eres popular. No, pero soy muy popular en el con- movimiento con estadista. Con P chiquita, con P chiquita. Un placer estar contigo y la gran audiencia de Nación Z y de Telemundo. Mira, varias cosas que conversar contigo y las reservé para trabajarlas durante, ¿verdad? Durante estos días. Ha habido diferentes asuntos en cuanto inclusive lo arancelario. Pero antes de pasar para allá, se sigue metiendo miedo con el asunto del recorte de fondos y la pérdida de fondos, inclusive para programas que tienen que ver con salud, nutrición y todo lo demás. Eso no ha pasado todavía. ¿Me equivoco? Para nada, ningún recorte, absolutamente nada. Y lo triste es que gente que respaldó al deshonesto de izquierda radical comunista de Juan Dalmao, ahora le preocupan tanto los fondos federales, pero en la campaña eleccionaria y el que ganara el PIB y las consecuencias de su programa de gobierno no le preocupaba, pero tú lo has llevado en una línea y te felicito siempre diciendo la verdad, informando correctamente. No se ha perdido ni $1 de fondos federales, así que el que diga eso es falso. Hasta ahora lo único que se ha Hasta perdido ahora. es lo de los fondos de pandemia, que la pandemia acabó ya hace 2-3 años. Porque no se Y utilizaron. eso sí se han hecho clawback. Sí, Y porque hay no se 17 utilizaron. estados demandando para que no se les quite ese dinero y tienen, parece que la misma circunstancia que Puerto Rico, donde hay servicios que se facturaron, se facturaron, pero no se desembolsó el dinero. Incluyendo a Ron DeSantis en la Florida, Ujú. que es republicano y más republicano que Ron No viene. DeSantis, pues no existe. Así que no es ningún problema contra Puerto Rico. Es que no se utilizaron los dineros. Ahora todavía Porque hay somos alguna... latinos, porque Donald Trump Para- nos odia, porque somos la isla basura, nada Somos de eso. americanos igual que cualquier otro. El problema de Puerto Rico es de jurisdicción. La desigualdad es cuando estamos en Puerto Rico, nos movemos a un estado, somos tan americanos y tan igual como cualquier otro. Si bien eso es cierto, la realidad es que también se está dando un debate congresional y en el Senado federal por cuánto va a ser ese recorte presupuestario y eso va a incidir en otras iniciativas, particularmente o probablemente, sospecho yo, en este tipo de grant, este tipo de propuesta que es competitiva, como discutí ahorita con la Ujú. licenciada, donde no es una asignación en bloque de dinero, sino que los estados, los municipios, las entidades de fines de lucro compiten para allegarse fondos y nutrir las necesidades que tengan. Este recorte de 1.500 o 2.000 millones de dólares, que es lo que se está barajeando y que ya hay figuras dentro del Partido Republicano que están teniendo, porque les afecta a sus distritos y obviamente están teniendo, si pudiera trastocar alguno de los programas de los cuales Puerto Rico
participa. Pues este tema es bien importante porque aquí sí, aquí realmente pudiesen haber unos cortes en Puerto Rico. Para lograr ese ahorro de los 2 trillones. No, se va a afectar toda la nación y Puerto Rico como parte se afectará. Ahora, tú lo acabas de decir, los que tienen congresistas, Montana tiene uno, pero tiene un congresista con voz y voto. Puerto Rico, si tuviera 2 senadores y 4 o 5 congresistas, definitivamente tenían un poder político para defender eso, y al no tenerlo y solo tener un comisionado que es un embajador, pues la realidad es que es poco lo que se puede lograr. Porque no tiene voz ni voto, solo habla en el floor y le está hablando allá a las gradas vacías normalmente los días que él está hablando. Así que... Pero le habla a Alexandria Ocasio-Cortez. Anida Velázquez no, porque ahí no hay mucho amor, porque no lo apoyó. Le habla a la comunista que favoreció a la alianza, una americana que vino aquí a favorecer a izquierdistas radicales, socialistas salvajes. ¡Wow! 2 congresistas americanas venir a Puerto Rico a hacer eso. Parece que defraudaron ella y Nidia Velázquez a muchas personas que creían en ellas en Puerto ¿Por qué Rico? no aliarse con una María Elvira Salazar o con Claro. alguien así? Tú sabes, mínimamente porque eso es lo que está en el poder ahora. A lo mejor eso cambia en 2 años y puedo entender la estrategia a largo plazo, pero tampoco puedes rechazar el aliarte con gente ahora que te pueda ayudar para lo que necesitamos, ¿no? Bueno, Jennifer González en un momento con Nidia Velázquez tuvo una alianza para conseguir un proyecto, pero fue muy clara y precisa en por qué lo estaba haciendo y que era solamente para eso, porque en otras cosas estaban radicalmente opuestos. Pero lo importante aquí, Eddie, es cuán importante es tener esos 2 senadores y esos 4 o 5 congresistas, que si aumentáramos la población a 4.2 como la tuvimos en los 90, pudiéramos tener 6 o 7, el poder político versus Montana que tiene un congresista. Pero esa afección va a ser across the board. Ah, claro. No va a ser menos para Puerto Rico o más tampoco, ¿no? A pesar de que ya ha habido... En lo que es fijo, que le corresponde igual a todos los estados. Para allá iba, porque G.T. Thompson Eso es habla cierto. del asunto del PAN y que no estamos listos, dice él, yo no estoy tan de acuerdo, a la transición a SNAP, que sería 1.600 millones de pesos más, Claro. en fondos de mucho dinero. de asistencia nutricional, pero que tenemos seguro lo que ya tenemos ahora y nos van a dar 50 millones más. Igual el SSI, que es un tema fundamental que no lo tenemos. Pero ese no lo tenemos. No lo tenemos Pero los y no lo fondos del vamos a PAN, tener. Lo que hay hasta ahora no se va a afectar. Van Eso a es añadir así. que van a ser como 3 pesos más, nos ha dicho Cindy Pero hay Rodríguez. que seguir negociando cada año, cada 2 años, cada 3 años, versus tenerlo automático como todos los estados. Pero los demócratas tampoco han sido tan bondadosos con nosotros en ese respecto. No es porque son los republicanos. Es que Porque la asignación de Vital, o sea, de los chavos de Medicaid, que está para el 2027, pasó Obama y pasó Biden y lo pudieron haber renovado y no lo hicieron. Pero Eddie, es que inclusive en el tema del SSI, el presidente No retiró los J.J. abogados. Biden retiraba a no ir al Supremo Federal y ya en Puerto Rico tendríamos el SSI. Así que la hipocresía de los demócratas, los republicanos hablan de frente lo que quieren y lo que no, pero los demócratas son hipócritas porque cuando están en minoría lo quieren todo, pero cuando tienen el poder político no hacen nada. Mira, que no le tires a Alexandria Ocasio-Cortez porque está buena. ¿Que está qué? Está buena en uno de los Wow. oyentes que nos escucha. Bueno, no me solidarizo con la expresión, pero bueno. Lamentablemente ese es el problema que a veces tenemos, Guapa, vamos. que en Puerto Rico a veces escucho eso para féminas y para hombres también, y yo creo que la política y el darle el poder a alguien va más allá. Inclusive mira el bullying que recibe nuestra gobernadora con toda la capacidad que tiene, con la determinación, con la inteligencia que tiene, por el mero hecho de que no es esta Barbie como algunos quisieran ver. Pero es que no elegimos una Barbie o una Miss Universo. Elegimos a una persona capacitada para trabajar y lo más importante, que tenga un norte estadista y que trabaje para que Puerto Rico sea un estado. Eso es lo más importante. Te faltó que viva La Palma. No, el movimiento estadista, el norte estadista y el capitalismo, el ser conservador republicano, creer en la vida, en las libertades es más importante que el PNP. El asunto arancelario, ¿cuánto daño está haciendo? Porque cada vez que se habla de algo, con excepción de China, de momento vamos a retrasarlo, vamos a quitarlo. Yo he insistido en que esto es un mecanismo de comunicación política y una herramienta de hasta intimidación, si se quiere decir así, pero que al final del día no va a terminar pasando. Hoy trasciende de que el asunto de los automóviles ya van a ponerlo en pausa. No es que se va a quitar porque él necesita tener esa lanza ahí, ¿verdad? Ese tipo de... Y algo parecido ocurre, me parece, con el anuncio reciente de que van a mandar el ejército a la frontera para detener inmigrantes. Y eso tiene, y ahorita vamos para allá, pero el asunto arancelario, ¿por dónde va rompiendo y qué ha provocado a tu juicio? Los aranceles no es otra cosa que arbitrio. Puerto Rico tiene un 37% de arbitrio a los autos, aparte de las 3 cruditas, todo producto del Partido Popular. Y nadie aquí lo escucho quejándose sobre eso, pero a nivel nacional,
Te interrumpo, me das ese parecer cuando regresemos, porque tengo que ir a la pausa y hablamos acerca de los arbitrios y de este despliegue militar en la frontera. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña el amigo Alan Maccabi, ex secretario general del Partido Nuevo Progresista. Y Alan, nos quedamos con la situación de los aranceles. ¿Por dónde va a picar esto? Hay mucha incertidumbre. Los mercados han estado repuntando luego de... Cada vez que se anuncia, se cae el mercado. Y cuando se anuncia la pausa o que no va a ser, pues obviamente el mercado sube. Este para adelante y para atrás, dentro de lo que quiere hacer el presidente Trump, ¿cuánto verdaderamente entonces le va a funcionar? Porque ya los mismos países va a decir, pues, ahorita le da para atrás a eso. ¿O es que está viendo otras cosas pasando y entonces es que él revierte sus acciones? Definitivo, y como tú explicabas, prácticamente la bolsa y los mercados resienten mucho la incertidumbre, y cuando hay cualquier cosa que crea incertidumbre, eso va a pasar. Inclusive El dinero es cobarde. Hubo un domingo en China donde la bolsa se escocotó increíblemente, y ahí fue que los puso a pensar un poco más de lo que estaban haciendo. La realidad, Eddie, lo hemos hablado aquí muchas semanas, el presidente Donald Trump tiene una estrategia financiera, económica para nuestra nación, América para los americanos, y donde lo que quiere es que el mismo trato que nos están dando en otros países, que nos cobran aranceles, que no es otra cosa que arbitrio, pues Estados Unidos va a hacer lo propio, y no puede ser el nene tonto de estar ayudando a todo el mundo con dinero, y que hayan países que ayudamos tanto, como el caso del mismo Israel, que nos estén cobrando tanto. Ya tú lo viste, en la industria automotriz dio una pausa, porque la realidad es que lo que quiere es mover las fábricas a Estados Unidos, que se produzca en Estados Unidos, que haya más actividad económica, que se creen más empleos, más americanos Esa labor se fue hace trabajando. 20 años, Alan. ¿Perdón? Esa labor se fue, esas plantas manufactureras de los vehículos particularmente, repuntaron en los años 70, 80, ¿qué? 20 años. Hace 40 años ya. O sea, va a haber gente que va de nuevo a ir a esas fábricas. Hubo estrategias hacia eso, y hay... O la tecnología se ha desarrollado tanto que eso lo terminarían haciendo robots, no necesariamente. Pero producidos en nuestra nación, tal vez no con la misma cantidad que en aquella época de empleo, pero sí van a haber empleos, porque inclusive en farmacéuticas y en otras áreas se requieren de unos empleados más sofisticados, más preparados, trabajan algunos hasta con máquinas, pero sí va a crear empleo. Y lo más importante es el orgullo de que se están haciendo las cosas aquí, que no todo viene de otro lugar, y que lo nuestro no lo podemos vender en otros lugares, porque los arbitrios que ponen con los aranceles son para que nadie los compre, versus nosotros adquiriendo todo lo otro. El producto americano también ha caído en calidad. Antes Craftsman era lo mejor, y siempre pongo el ejemplo de las herramientas. Ahora tienes Maquitas, ahora tienes Ryobi, ahora tienes un montón de otras cosas que la gente prefiere inclusive. Lo acabas de decir, porque dejamos que todos esos entraran y tiramos al lado lo nuestro. Si lo no es porque no eran de buena calidad. No necesariamente, aunque claro está, en un momento dado yo no quiero monopolios, a mí no me gustan los monopolios. Y cuando una marca se queda sola, puede tener ese problema. Inclusive lo vemos en la comida rápida. A veces lo que nos comemos hoy no es igual que lo que nos comíamos antes, porque para no seguir subiendo precios nos siguen bajando el tamaño de la carne o de lo que ponen, y la calidad se perjudica, que no debería, pero es parte de no seguir aumentando los precios. A veces uno compra una hamburguesa, o como decimos los americanos, un buen hamburger, y a veces la carne, en el anuncio de televisión y en los pasquines se ve esa carne jugosa, pero cuando la buscamos así de lejos como que no la vemos, a veces se hunde en el pan. ¿Cómo fue que dijiste? Lo que nos comimos ayer no necesariamente es igual de bueno que lo que nos vamos a comer hoy. Claro, aparte de que es junk food, y si también no sucede, y eso pasa también, y lo que quiere Donald Trump es incentivar la industria. Eso aplica para muchas cosas. Claro, para todo. Y vamos a verlo. Yo lo único que le pido al pueblo, no se dejen engañar por la desinformación y la deshonestidad politiquera, en especial del populismo y la izquierda. Háblame del caso de China, porque... Ese es el enemigo de Estados Unidos. Sí, porque están sólidos financieramente. Ha provisto de ser una nación que estaba en el piso. O sea, han llegado al punto de inclusive ser los dueños de la deuda externa de Estados Unidos. Y se metieron en las universidades. Mira por qué te lo traigo. Porque recientemente pues se habla de que el producto chino va a tener, creo que 124% van ya. Se ha hablado hasta 145%. Imagínate. En unas cosas, no necesariamente todo lo tecnológico. Porque para las tabletas, las computadoras y los teléfonos, para eso no. Pero hay unos acuerdos con unas empresas que precisamente es porque ya hay compromisos de que van a moverse a los Estados Unidos a hacer lo que Donald Trump quiere.
los enemigos quieren dar a entender que Donald Trump está haciendo todo esto para su beneficio económico y de sus amigos. No es así. Elon Musk ahora mismo está perdiendo dinero todos los días al meterse en todo esto. ¿Cuántos carros le están destruyendo injustamente cuando la realidad es que si tú no compartes algo con él, se dialoga? Yo no creo en el populismo, en quemar, en destruir, en el terrorismo. Eso lo hace la izquierda radical. Más cuando quemas tu propio carro, claro, o destruyes tu propio carro que ya lo pagaste. Mira, claro, peor. El tiempo ¿verdad? Nos traiciona, pero hay varios asuntos donde el presidente había dicho, no, la que diga el Tribunal Supremo es lo que vale. Esas cortes inferiores, a mí no, el quien me decrete en contra o revierta mis políticas porque yo soy igual de soberano, no puede ser una corte de esas inferiores. Pero ya la Corte Suprema le había dicho que tenía que revocar el traslado de un salvadoreño que se fue en volanta en una deportación, y también el asunto de permitir el acceso a Associated Press a las conferencias de prensa de Casablanca. Y ambas notas, coquí. Yo creo ¿Tampoco vamos a respetar los mandatos de la Corte Suprema? Yo creo que prensa asociada de la misma forma tiene que tener un respeto por un presidente que, a diferencia del anterior, que no contestaba preguntas, este lo contesta todo. Otra cosa. Ahora, cuando hablamos del Tribunal Supremo, yo soy de ley y orden. Y yo, independientemente de que no crea en una decisión, si creo en las que me gustan, tengo que creer en todas. Ahora, y no todo llega a la Corte Suprema. No todo llega. Lo que queda hay que atacarlo, inclusive, porque son los últimos intérpretes. Llega muy poco. Lo que pasa es que lo que llega es grande y se discute mucho. Pero la realidad es que los otros foros hacen su trabajo. Donald Trump tiene una estrategia. Igual que en el tema migratorio se habla del ejército porque quiere intimidar, meter miedo y provocar que cosas no pasen, no necesariamente. Hay una imposibilidad constitucional para eso. Claro, una cosa que se llama el posse comitatus, claro, que no puedes incidir en la población civil, así sean migrantes, con el ejército, porque el ejército no está preparado para eso. A menos que lo mismo que pasa en Ucrania, que en Ucrania no puede haber elecciones porque lamentablemente están en una guerra y no se puede ir a una elección en este momento. En Estados Unidos tendrían que haber unas cosas para eso, pero el presidente está intimidando, lo que quiere es lograr una migración en ley y orden. Agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos pronto nuevamente de este y otros asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, para nuestros minutos finales, y quería tomar estos minutos para hablarle al alcalde de Las Piedras, del municipio de Las Piedras, Mickey López. Alcalde, el video puede que haya estado fuera de contexto. Como yo siempre digo, la cámara empieza a grabar en momentos donde probablemente o muy seguramente hayan ocurrido eventos previos que amerita que se prenda esa cámara. ¿Estamos de acuerdo? La actitud que usted tenía para con los oficiales, irrespectivo de lo que haya pasado o pueda haber pasado antes, no era la mejor, para empezar por ahí. Yo no sé si les había proferido malas palabras, pero la agresión verbal estaba en su actitud. El ir a defender esa actitud porque no le gustaba lo que los policías estaban haciendo es un segundo strike, alcalde. El decir que usted había removido de los cristales los boletos expedidos por los oficiales estatales, sabe que no estuvo bien. Y venir a defenderlo cambiando la versión de que era porque usted los iba a pagar y que ahora se echa esa obligación a usted. Tercero, cuarto strike, yo no sé ya por dónde vamos. Y a esos efectos, cuando le preguntan anoche en una entrevista acerca de cómo se va a pagar esos 12 o 14 boletos a 100 pesos cada uno, y que lo va a hacer con dinero no del municipio, sino de su comité de campaña. Bendito Dios. Alcalde, el dinero de campaña es para fines políticos, y aunque se le permite cierta amplitud o latitud a los candidatos con comités abiertos para pagos de gastos que pudieran considerarse personales, ese no es un gasto cubierto bajo la ley 222 de financiamiento de campaña, por lo cual se abriría otro señalamiento hacia usted. Asesórese, alcalde, y si no, mire, pida perdón y déjelo ahí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.